Que el Señor nos bendiga en esta hora. Busque usted la palabra del Señor para este día en el libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos capítulo 9 del versículo 15 al 22. Al 22 inclusive. En la versión Reina Valera, la reina de las versiones. Si usted la ha encontrado, le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Señor añada revelación a esta su palabra. Estemos concentrados porque es un texto que para muchos académicos es complicado. Así que estemos concentrados y que vamos a buscar la dirección del Señor. Ahí mismo, ¿cómo está usted? Oramos al Señor. Amado Dios, gracias le damos, Señor, porque lo tenemos a usted como Padre, Señor, y porque nuestra confianza, Señor, está en lo que puede hacer usted, Señor. De usted proviene la gracia, Señor, de usted proviene, Señor, que podamos, Señor, aprender las Escrituras, que podamos, Señor, entender las Escrituras. Tú nos das la iluminación de tu Espíritu Santo para poder comprenderlas. Es por eso, Señor, que no hay ninguna jactancia, Señor, en ninguno de nosotros, Señor, de poder, Señor, exponer las Escrituras. Por el contrario, Señor, sentimos mucho temor, Señor, porque somos hombres falibles. Nos equivocamos, Señor, y entendemos la importancia y la relevancia, Señor, que tiene tu palabra. Entendemos que por intermedio de tu palabra somos santificados, Señor. Es por eso que te pido que ocupes estos vasos, Señor. Falibles, Señor, nos equivocamos. Es por eso que te pedimos dirección de tu Espíritu. Usted dirija nuestras vidas, dirija, Señor, todo lo que vamos a hablar en esta hora. Y así también pone atención, Señor, en los hermanos que van a estar escuchando, para que puedan, Señor, entender esta su palabra. Le pido estas bondades, misericordia por Jesús su Hijo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén.
Para cada predicador es de mucho temor subir a este púlpito santo. Es una responsabilidad tremenda. Y cada predicador tiene que enfrentarse con temor, con temblor a esta responsabilidad. Incluso mucho antes de subir a este altar. En nuestra preparación, en oración, en lectura, cada uno de nosotros siente ese temor de exponer la palabra claramente como está escrita, sin que haya mistura de otro tipo, sino que sea sola escritura. Porque esta es la norma de fe y conducta que nos guía a nosotros los creyentes. Y si hay algo que en lo personal a mí me llama mucho la atención, es la manera de que el método de los pactos nos guían a comprender el libro de los Hebreos. La verdad que el método pactual a nosotros nos ayuda a comprender mucho en cuanto a evangelismo y en cuanto a orden de la salvación. Y esta materia orgánica de explicación de la Biblia progresivamente nos ayuda a comprender a nosotros claramente cómo Dios se ha querido revelar a nosotros, cómo Dios ha querido hablarnos. Y hay una realidad cósmica, hermano, que nosotros debemos atender, que nosotros debemos saber, y que esta realidad cósmica está en las Escrituras y es esta: que Dios desde la eternidad, desde la fundación del mundo, se había propuesto redimir al hombre. En el lenguaje de Hebreos, el capítulo 2, versículo 10, dice: se propuso llevar muchos hijos a la gloria. Pero Él se propuso en la eternidad esto. Él se propuso llevar muchos hijos a la gloria. O en el lenguaje de Pablo, de Primera de Timoteo 1:9, podríamos decir que Pablo enseña que la salvación es el resultado de un propósito dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Podemos ver que cuando hablamos de esto, podemos concluir que Dios se propuso lograr esto en la eternidad. Y para cumplir ese propósito de llevar muchos hijos a la gloria, esto tenía un precio muy, pero muy alto. Y era que el Hijo de Dios iba a tener que adquirir algunos compromisos. En esa reunión cósmica que tuvo la Trinidad de los cielos, el Hijo iba a tener que adquirir compromisos. Y los compromisos eran que Él iba a tener que encarnarse. Y eso lo pudimos ver en el Evangelio de Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El Verbo por fin se hizo carne. Ese era un compromiso que Él adquirió, hacerse carne. El otro compromiso que el Hijo adquirió en la eternidad era que tendría que obedecer la ley perfectamente. ¿Por qué? Porque obedeciendo la ley perfectamente, Él iba a ser justo y esa justicia iba a ser imputada a nosotros, quienes no podríamos obedecer esta ley por nada del mundo. Porque somos seres caídos y porque el pecado mora también en nosotros.
Por lo tanto, Jesús iba a tomar este otro compromiso. Y lo tomó y vino y se encarnó. Y el otro compromiso que iba a realizar era que se iba a ofrecer como sacrificio sustitutivo por su pueblo elegido. Estos compromisos que tomó el Hijo en la eternidad fueron inaugurados como nuevo pacto. Esto es lo hermoso de la doctrina del pacto. Y este último compromiso es uno de los principales puntos de este texto, del que leímos. La necesidad del sacrificio y muerte de Jesús para lograr el propósito eterno de salvación para usted y para mí y para los elegidos, para los llamados. Era que Él muriera en la cruz y fuera un sacrificio sustitutivo por usted y por mí. Cabe mencionar, entre paréntesis, que la ira de Dios la merecía yo y no Cristo. Es por eso que es un sacrificio sustitutivo. Por lo tanto, podemos entender bajo esta premisa que este plan que fue concertado en la eternidad no fue un plan B. No es que el hombre pecó y ahí Dios quiso venir. No, este fue el plan A de siempre. Y es ahí donde está el sustento de nuestra salvación. Es ahí donde nosotros nos podemos mirar y nos podemos encontrar insuficientes. Porque todo lo hizo el Señor. Creo que lo único que hemos hecho nosotros ha sido pecar. Este mensaje le puse como título La herencia de Cristo y la muerte de eterna redención. Entonces, estos pasajes nos muestran un tema principal y este tema principal lo encontramos en el versículo 15. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y la verdad ese por eso se refiere a lo que ya se citó antes, en los versículos anteriores. Ese por eso quiere que nosotros nos devolvamos un poco. Y atendamos a los versículos o a lo que nos venía diciendo anteriormente. Sobre Cristo como mediador de un nuevo pacto, debemos entender que esto ya lo hemos escuchado en el capítulo 8, donde ya hemos aprendido que Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y creo que sería muy bueno recordar que a los que iba dirigida esta carta se estaban volviendo atrás al judaísmo. Eso sería muy bueno recordarlo. Debemos tenerlo en cuenta. Que a quienes iba dirigida esta carta se estaban volviendo atrás. Yo no ahora que está parado en este lugar y que ha leído el libro de Hebreo y que hemos aprendido que él es un sacerdote mucho mejor que los sacerdotes levitas. Y uno decía, oye, es como tirado de las mechas que estén volviendo atrás. Pero estaban volviendo atrás.
Y debemos entender esto, de lo que nos ha venido enseñando la carta. En los capítulos 1 y 2 nos dice que Jesucristo es superior a los ángeles. Y que los judíos tenían una gran estima a los ángeles. De hecho, habían costumbres de adoración a los ángeles. Y la carta de Hebreos muestra que Cristo es superior a los ángeles, y lo vimos en una elocuente predicación de nuestro hermano Bernabé. Yo le tiro flores a nuestros predicadores. Luego vimos que Jesús es superior a Moisés. Y eso lo vimos en el capítulo 3. Luego vimos que Jesús es superior a Josué. Lo vimos en el capítulo 4. Jesús es superior a Leví y a todo el sacerdocio levítico. Él es de un nuevo orden, del orden de Melquisedec. Y eso nos vimos en los capítulos del 5 al 7. Jesús es mediador de un nuevo pacto dado que está basado en mejores promesas. Lo vemos en el capítulo 8. Y podemos ver que todo lo que el autor de Hebreos nos ha informado sobre el antiguo pacto, como diríamos en lenguaje coloquial, es una alpargata al lado de Cristo. Todo lo que el libro de Hebreos nos ha informado sobre el antiguo pacto no le llega ni a los tobillos a Cristo. Esa información ha sido negativa. No era más que una figura y sombra de cosas celestiales, nos dice el capítulo 8, versículo 5. El capítulo 8, versículo 7 nos dice que este antiguo pacto era defectuoso. El capítulo 8, versículo 13 nos dice que fue dado por viejo por Dios. Y el capítulo 9, versículo 9 nos dice los sacrificios no pueden hacer perfecto a nadie. ¿Se da cuenta que vamos leyendo el libro de Hebreos y vamos concluyendo que nada del antiguo pacto puede superar a nuestro Salvador Jesucristo? Cristo es superior a todo. Cristo es superior a todo. Pero ahora el autor va a decir, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Al hablar de un nuevo pacto, como vimos en el capítulo 8, significa que había uno antiguo antes. Eso, lógica. Como habla el capítulo 9.1, nos habla que este antiguo pacto tenía ordenanzas específicas para el pueblo para que pudiera acercarse a Dios. Hay algo que nosotros debemos entender y tener claro, que Dios es un Dios santo y justo. Por eso Él estableció ordenanzas y sacrificios para que su pueblo se pudiera acercar a Él. Nada inmundo se puede acercar a Dios. Por medio de sangre animal, los sumos sacerdotes limpiaban a la nación una vez al año. Hacían el mayor esfuerzo para acercarse a Dios, pero el pueblo nunca se podía acercar al santuario interior del tabernáculo. Ellos nunca pudieron acercarse al lugar santísimo donde moraba la gloria de Dios. Aún haciendo todo eso, que habían sacrificio una vez al año.
Ellos nunca pudieron tener esa plenitud de la presencia de Dios. Y es porque Dios es un Dios santo y un Dios justo, que aborrece el pecado, que está enojado todos los días con el impío. Debemos entender eso. Pero como nos dice el capítulo 9 del versículo 10, llegó el momento de una reforma. Llegó el momento de reformar las cosas. Hay una reforma y esa reforma significa que pasamos de un antiguo pacto a uno nuevo, a uno mejor, a uno superior. Y el evento trascendente que trajo esta reforma, ¿sabe qué fue? Nos habla el versículo 11 del capítulo 9, la aparición de Cristo. Ya no es el antiguo sacerdocio levítico, sino uno nuevo, el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Ya no es el tabernáculo terrenal, nos dice el versículo 11. Ahora es Cristo ministrando en un tabernáculo celestial, en la presencia de Dios. Ya no son sacrificios de animales o la sangre de cordero. Ahora es la sangre de Jesús que nos da eterna redención. Esos sacrificios quedaron obsoletos. Ahora hay un mejor sacrificio, que es este sacrificio del nuevo pacto. Por lo tanto, vuelvo al versículo 15. Cuando hablamos de un nuevo pacto, se nos habla de una reforma, de la cual ya hemos hablado, de un tiempo de pasar a antiguas ordenanzas, a nuevas ordenanzas por la aparición de Cristo. Pero el texto también nos habla de una mediación en el versículo 15, si lo vamos leyendo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Jesús es el mediador de un nuevo pacto, es decir, el medio por el cual nosotros ahora nos podemos acercar a Dios. Porque antes no nos podíamos acercar a Dios. Estábamos enemistados con Dios, nos habla Romanos 5. Éramos enemigos de Dios. Estábamos en guerra con Dios. De hecho, nuestro peor enemigo no era Satanás, el diablo, sino que era Dios, porque Dios es santo y justo. Y sin duda Él nos pudo haber puesto el dedo encima. No había manera de acercarnos fuera de Jesucristo. Y nadie puede acercarse a Dios si no es por intermedio del Hijo de Dios. Pero eso ya lo habíamos visto en el 8:6, ¿cierto? Pero aquí agrega un nuevo elemento que no vimos en el capítulo 8. Y esta es la razón. Y nos podemos hacer esta pregunta: ¿por qué es mediador de un nuevo pacto? ¿Por qué Jesucristo es mediador de un nuevo pacto? Y podemos entender por el plan eterno de la redención que uno de los compromisos que Él tomó es porque Él iba a venir a morir. Este nuevo pacto es posible y se hace efectivo porque descansa sobre la muerte de Cristo. Y ahí está la razón. ¿Por qué es mediador de un nuevo pacto? Porque murió.
Y esta muerte hace efectivo ese nuevo pacto. Y debemos entender, hermano, este contexto, esto siempre lo tenemos que tener en mente. Dios es un Dios santo y justo. Y nosotros somos hombres pecadores. Por lo tanto, no podemos acercarnos a Dios sin que antes Dios no hubiera muerto por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque al ser Él justo, la paga del pecado, ¿sabe qué es? Muerte. ¿Y sabe qué merecía usted y yo? Muerte. Y según la norma divina de justicia, el alma que pecare, esa morirá. Eso habla Ezequías 18:4. Pero la única forma, hermanos, que el hombre se podría acercar a Dios, la única forma era pagando la pena por el pecado suyo, por el pecado mío y por el pecado de los del antiguo pacto. La única forma que podríamos nosotros acercarnos a Dios. ¿Y qué libertad tenemos ahora? Que nos podemos acercar a Él confiadamente, al trono de su gracia, para hallar oportuno socorro. Qué hermoso es estar en paz con Dios. Qué hermoso es ser justificado por su muerte. Porque ahora podemos tener paz para con Dios por medio de Él. Por medio de Él. Jesucristo como cabeza federal. Y esto ya lo ha explicado nuestro hermano Jaime en los versículos anteriores. Adán fue la cabeza federal del hombre que traspasó el pecado a todos los hombres. Pero Jesucristo como cabeza federal murió en nuestro lugar. Esto es tremendo. ¿Cuántos están conscientes? ¿Cuántos de ustedes están conscientes de la magnitud del pecado? Yo cuando pienso en esto, me tiembla el cuerpo. O cuando peco, voy a las plantas del Señor y le pido perdón. Y podemos hallar oportuno socorro porque Él murió por mí. Pero ¿cuántos están conscientes de la magnitud de lo que es el pecado? Que el propio Hijo de Dios tuvo que venir a morir. Tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Y Él cargó en la cruz los pecados suyos y los pecados míos como cabeza federal. Así como Adán nos dio el pecado, Jesús murió por nuestros pecados. Así se convirtió en un puente entre Dios y los hombres, un mediador, un mejor mediador. Ahora podemos acercarnos a Dios. Si podríamos leer Romanos 3, 25 y 26, si lo pueden proyectar ahí. Dice: ¿a quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia
los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y ahora nosotros podemos, por intermedio de la fe, ser libertados de esta muerte. Merecíamos toda la ira de Dios, todo el peso de la ira de Dios. Sin embargo, Jesús lo recibió en la cruz. Y esto es lo hermoso del nuevo pacto. Y para que sea un poco más sencillo, este autor de Hebreos, para que sea un poco más sencillo de entender esta conexión, el autor de la carta utiliza una ilustración que está basada en la vida real. Y la ilustración es una herencia. Y pasamos a leer los versículos 16 y 17. Ahora bien, creo que esta es otra versión, no recuerdo qué versión, pero creo que es la NTV. Quiero ser como el Berna. Anta Bernita. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. En otras palabras, cuando vamos al ámbito legal, vamos a hablar de una herencia. Y esto cuando vamos, yo no sé leyes, ni soy contador como el hermano Jaime. Saludo al hermano Jaime, que nos está mirando. Soy un simple jardinero, tuve que investigar mucho para comprender esto. Pero en el ámbito legal, cuando hablamos de una herencia, tenemos que tomar 4 elementos importantes. Que el punto 1, que hay una herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia es un patrimonio o posesión de una persona que tiene la intención de pasársela o a sus hijos o a otra persona. En el caso mío, yo todavía no puedo darle una herencia a mi hija. Pero en el caso del que tiene una casa o tiene un terrenito por ahí y tiene una propiedad y quiere pasársela a sus hijos, puede escribir una herencia. Cuando hay una herencia, se trata de un patrimonio. Cuando se tiene un patrimonio. El segundo punto que nos da estos versículos es el testador, que es el dueño del patrimonio. Solo él puede pasar ese patrimonio a quien él quiera. Hubo un tiempo que mi papá, un hermano, le pidió la herencia anticipada a mi papá. Papá, necesito que me des un terreno. Papá tiene un terreno allá en el Quisco, necesito que me des un terreno. Nosotros nos enojamos porque dijimos, uy, si el papá todavía no. No, en realidad yo no fui el que me enojé, pero alguno de mis hermanos se enojó. Dijo, oye, si el papá no ha muerto, un hermano que tiene un carácter más o menos explosivo. Oye, si mi papá no ha muerto, no tienes por qué pedirle. Es porque él era un testador y era dueño de un patrimonio. Él tenía un terreno ahí en el Totoral y tenía un patrimonio. Y él podía disponer a quién dejárselo. Y el otro punto es el testamento. Un documento legal,
un documento legal donde se firma y se escribe la voluntad. Yo si tengo un auto, yo voy a decir, voy a ir al registro civil y voy a hacer un testamento con un abogado y le voy a decir, este auto se lo dejo a Emilia Rojas. Y yo como soy un hombre tan amoroso, todos los bienes están al nombre de mi esposa. Así que no puedo hacer eso. Esto es para poner la cuota de humor. Para que no se me quede dormido. Y el otro punto es la muerte del testador. Y este es un punto muy importante. Porque aunque tengamos la herencia, aunque esté el testador y aunque esté el testamento, aunque el documento esté ahí firmado, no sirve de nada sin este último punto. No sirve de nada sin que el testador no muera. Por lo tanto, el último punto es la muerte del testador. Resumiendo, 1, hay una herencia. 2, el testador, el dueño del patrimonio. 3, el testamento, el documento legal que está firmado, donde aparece la voluntad del testador. Y 4, el testador necesita morir para que todo esto sea efectivo. Y ahora voy a pasar a explicar la ilustración. ¿Se entendieron los 4 puntos? ¿Sí? Ya, súper. Gracias, hermano, por su... Bueno, y eso es una ilustración que el autor utiliza para mostrar por qué es necesario que Jesús muera. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué es necesario que Jesús muera? Y porque su muerte le convierte en un nuevo mediador de un mejor pacto. Esto lo tenemos que tener claro. Porque la muerte de Jesús lo va a convertir en el hacedor de un mejor pacto, en la realización de un mejor pacto. Porque el nuevo pacto es como un testamento o una herencia. Esto vaya siguiéndome claro, mire, el nuevo pacto es como un testamento o una herencia. La única diferencia es que esto es espiritual. En primer lugar, ¿qué teníamos? La herencia, ¿cierto? La herencia. Recordemos los capítulos 8. Recordemos que el capítulo 15 empieza diciendo por eso, que quiere decir las cosas que venía diciendo antes. Entonces recordemos el capítulo 8, las preciosas promesas que Dios ha hecho a los integrantes de este nuevo pacto. Y podemos recordar que Dios ha prometido que ellos serían su pueblo. ¿Cierto? Ellos serían su pueblo y Él sería su Dios. Pero agrega 3 promesas más que hace toda la diferencia con el antiguo pacto. Estas 3 promesas no estaban en el antiguo pacto. Y Dios ha prometido que pondré mi ley en sus mentes y corazones. La segunda, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí habla de un conocimiento, ese conocimiento que enseñaba nuestro pastor la otra vez, de una relación íntima. Ese conocimiento que se ve en Génesis 4, y conoció a Adán a Eva. Habla de ese conocimiento. ¿Sí? Gracias. Y el punto 3 dice, tendré misericordia de ellos y perdonaré la maldad de ellos. Es decir, que dentro de las promesas del nuevo pacto hay promesas preciosas. Él promete perdonar el pecado, la iniquidad y la transgresión de todos los integrantes de lo que sería
este nuevo pacto. Él promete perdonar el pecado, la iniquidad y las transgresiones de todos los integrantes de lo que iba a ser este nuevo pacto. ¿Sí? Y no sé acaso ustedes se dan cuenta que la última promesa, esta que Dios es la que más brilla en el capítulo 9. Es la más preciosa de todas. Él ha dado por medio de la muerte de Cristo una redención eterna. Una redención eterna. ¿Pero redención de qué? Y voy a explicar lo mismo. El versículo 15 dice, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Porque estaba la pregunta ahí, ya si Cristo murió ahora, pero de aquellos que pecaron en el antiguo pacto, ¿qué? Por la fe serían salvos de igual manera. Así que el nuevo pacto es como una herencia. Las promesas de esta herencia son las ya mencionadas. Y la cereza que adorna esta promesa es esta. Perdonaré la maldad de ellos. Perdonaré la maldad de ellos. Era una promesa. Y esto ese perdonaré la maldad de ellos es redención por los pecados. Esa herencia íbamos a recibir. Esta es la herencia. Ahora pasemos al segundo punto explicado, que es el testador. Jesucristo. Jesucristo, en la economía de Dios, Jesucristo es el testador. En lo ontológico de Dios Jesucristo, perdón, me equivoqué, un pequeño detalle. No es tan pequeño para los que saben el significado. En lo ontológico de Dios, Jesucristo es el testador. El dueño de ese patrimonio y que quiere pasar ese patrimonio a una descendencia, a los hijos de Cristo, y Cristo es el testador. O sea, el testador es Jesucristo que quiere pasar la herencia ¿a quiénes? A los llamados, a sus hijos, a los elegidos. Pero, ¿cuál es el testamento? ¿Se acuerda que tiene que estar un testamento donde tenía que estar la firma ahí? El documento legal que consta o que hace constar que esa voluntad de Dios, que esas promesas o esa herencia pasa a los hijos de Cristo. ¿Cuál es ese documento? Y ese documento es la palabra de Dios. Y es donde están las promesas que desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, se han ido dando por los profetas, se ha ido dando luz de esta promesa. Y podemos ver el protoevangelio, donde Dios prometió redimirnos. En la Biblia tenemos el propósito de Dios para con nosotros. En la Biblia se nos dice que el propósito de Dios es nuestra santificación, nuestra redención. Muchos dicen, ¿cómo puedo conocer el propósito de Dios? Lee la Biblia. Ahí está el propósito de Dios. Esa es la herencia. Cristo es el testador y este es el testamento, su palabra escrita. Como yo sé que esta es la voluntad de Dios para mí, como yo sé que esta es la voluntad para mí, que yo
puedo ser salvo? ¿Cómo puedo saber que yo puedo alcanzar una herencia? ¿Cómo yo puedo saber que yo soy elegido? Lea las promesas. ¿Y esas promesas dónde están? En el testamento. ¿Y cuál es el testamento? La Escritura. Ahora falta algo. ¿Se acuerda del último punto? Falta algo. Como en toda herencia terrenal, para que la herencia del testador escrita en el testamento entre en vigencia, ¿se acuerda qué se necesita? ¿Se va entendiendo esta ilustración o no? ¿Sí? ¿Saben qué se necesita? Gracias. Que el testador muera. ¿Sí? Que el testador muera. ¿Ven ahora el asunto? ¿Por qué en estos versículos Jesús es el mediador de un nuevo pacto y mejor pacto? ¿Y por qué es el mediador? Porque Él murió por su muerte, por haber muerto en nuestro lugar para darnos redención eterna. Por eso es mediador de un nuevo pacto, por haber muerto en nuestro lugar. ¿Pero por qué Él tiene que morir para ser mediador? Bueno, por el nuevo pacto, es como una herencia. Las promesas de Dios en el nuevo pacto están ahí. Y entre ellas es la remisión de sus pecados. Es que Él nos iba a perdonar, estaban las promesas ahí. Que Él se iba a olvidar de nuestros pecados. No se iba a acordar más de ellos. En un lenguaje antropomórfico. No se iba a acordar más de nuestras rebeliones. Las promesas de Dios en el nuevo pacto están ahí y entre ellas es la remisión de nuestros pecados. Cristo es el testador y las Escrituras son el testamento. Pero para que todo esto se ponga en vigencia, era necesario que este testador que había dado estas promesas muriera. Para que toda esta herencia pasara a los que el Padre les dio. Hebreos 2:13 nos dice, mire, vamos a leer del 13 del 2, capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, y otra vez, yo confiaré en Él, hablando Jesús. Otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Antes que Él muriera, usted y yo éramos esclavos del pecado. Él era el príncipe nuestro. Pero gracias a este nuevo pacto, esta herencia, la herencia del nuevo pacto, son todas las promesas y entre ellas el fundamento de sus promesas, ¿cuál es? Es el perdón de sus pecados.
Es por eso que era necesario que Él muriera. Porque sólo así sus pecados podrían ser perdonados. Porque sólo así sus pecados podrían ser perdonados. Y es aquí cuando es necesario que nosotros pensemos en lo maravilloso de la muerte de nuestro Salvador. En lo maravilloso de la muerte de nuestro Salvador. Hay algo más en esta argumentación, no solo en el enunciado. E ilustra también esta ilustración está fundamentada en nuestros siguientes versículos que vamos a leer. En los versículos 18 y 22, Él nos lleva a ese momento histórico. Pueden imaginarse cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí y se iba a inaugurar el antiguo pacto. Debemos mirar qué pasó. Leamos el versículo 18 al 22. Dice, por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Se da cuenta que esto también está explicando de forma argumentativa lo que estaba graficando en la ilustración anterior? Necesitaba morir el testador para que sus pecados pudieran ser redimidos. Aquí tenemos la inauguración del antiguo pacto que se ve inaugurado con sangre. Pero la inauguración del nuevo pacto no podía ser menos. Debía también ser inaugurada con sangre. ¿Y sabe qué? Con una sangre preciosa. La sangre del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios que se propuso desde la eternidad a morir por sus pecados. Esto suena un poco como una frase que todos decimos. Pero es una frase, hermano, tan real. Necesitaba morir el Hijo de Dios por los pecados suyos. Y ¿saben qué? Cuando estaba este servicio de los sacerdotes donde tenían que derramar sangre para poder acercarse a Dios, el Antiguo Testamento estaba mostrando de una manera sublime lo que iba a ser inauguración de este nuevo pacto, que era Jesucristo en la cruz, derramando su sangre por amor a usted. Dios estaba preparando al pueblo del antiguo pacto para entender la muerte de su Hijo. Pero aún así ellos no la entendían y estaban volviendo atrás. Es por eso que aquí el autor trata de demostrar la superioridad del sacrificio de Cristo. Que los sacrificios anteriores no pudieron acercarlo a usted ni a los del antiguo pacto a Dios.
Cristo sí lo pudo hacer. Él se dio a sí mismo en sacrificio por amor a usted. Y esta herencia de las promesas la recibe con nuestro Salvador en la cruz, gritando, hablando y diciendo: Tetelestai, consumado es, está realizado, ya lo hice, vine a morir por los pecadores. Morí por ellos, morí por sus pecados son perdonados. Y esto nos lleva a nosotros, hermanos, a no tener una frustración cuando nos equivocamos. Porque en esta herencia, hermanos, yo estoy nombrando promesas que están acá del nuevo pacto, porque déjeme decirle que hay muchas más promesas, pero yo estoy nombrando las que están acá, expuestas aquí en estos versículos, porque el nuevo pacto nos muestra la justificación, la santificación, la regeneración, nuestra unión con Cristo, que es la adopción. Todo eso nos muestra el nuevo pacto. Pero en estos versículos el autor le quiere demostrar a aquellos que están volviendo atrás que Él ya los perdonó y que su sacrificio es perfecto y que no necesitan volver atrás a la antigua manera de ser, de estar matando cabritos para poder redimir y acercarse a Dios. Ahora ya se pueden acercar a Dios libremente. Sus pecados han sido perdonados. La muerte de Jesucristo fue necesaria para que se hiciera realidad la herencia, las promesas. Y una de estas promesas era que Dios perdonara sus pecados. La verdad que Dios, al ser justo, no podía pasar por alto sus pecados. Cuando pertenecía a evangelismo y iba a evangelizar, siempre daba una ilustración muy buena. Y esta ilustración era que es un juez, si un juez, porque la mayoría de las personas se sienten buenas. Le decía, imagínate un juez justo. Un juez justo. Un hombre entra a tu casa, viola a tus hijos, mata a tu esposa. Se fuga. Pasa mucho tiempo, tú recibes ese golpe que ese hombre causó, esa tristeza que ese hombre causó a ti. Ese hombre es encontrado, lo llevan al juicio. Y en su defensa de ese hombre dice: Señor juez, yo me arrepentí. Y el juez le dice: ¿te arrepentiste? Sí, le prometo que no lo voy a volver a hacer. Ya, váyase para la casa. Le dice el juez. ¿Usted cree que ese juez fue justo? Lo que debió haber hecho ese juez fue haberle dado la pena de muerte a ese hombre. Estoy siendo muy duro, perdón. Ese juez así hubiera sido, porque todo lo que hizo ese hombre merecía condenación.
merecía ser que la justicia le fuera aplicada. Pero ¿sabe qué hizo Cristo con nosotros? Usted pecó en contra de Dios. Usted pecó en contra de Dios. Y apareció un hombre y le dice: yo quiero tomar la condena de ellos. Yo quiero la muerte que merecen ellos, yo la quiero tomar. Por lo tanto, por eso necesitábamos que Jesucristo muriera. Para que la justicia de Dios fuera saciada. Y así Dios iba a seguir siendo justo. Por lo tanto, Dios es un Dios justo, hermano. Y por eso necesitaba que el Hijo de Dios muriera para que nosotros pudiéramos recibir esta herencia que era perdón por nuestros pecados. Perdón por nuestro pecado. Y Dios fue movido en amor y murió por nosotros, cargando los pecados nuestros en la cruz y viviendo la vida justa que nosotros no podíamos vivir. La justicia de Dios fue imputada a nosotros y nosotros imputamos nuestros pecados a Él. Y Dios le aplastó en la cruz a Jesucristo sin ninguna piedad, porque eso merecía el pecado. Que el Dios eterno, todopoderoso, justo y santo aplastara el pecado en la cruz, y Jesús tomó su lugar y tomó el mío. Y esa comprensión es la que debemos tener del pecado. De que afecte el pecado todo nuestro ser. Es verdad, estamos en este cuerpo, vamos a pecar, pero no se atormente tanto. Está la gracia maravillosa del Señor, que murió por sus pecados pasados, presentes y futuros. Y Él va a ir conformándole a usted a la imagen de Cristo. El que empezó la obra en usted lo va a ir perfeccionando. Y esto es la regeneración, la santificación. Y esto, hermanos, debemos llevarlo a nuestras vidas. La pregunta es, para la aplicación, ¿estamos menospreciando el sacrificio de nuestro Salvador? ¿Sabe que cuando me hice esta pregunta, me la formulé a mí? ¿Estoy menospreciando el sacrificio de mi amado Salvador? Y la respuesta fue: en muchas circunstancias sí. Pero es gracias a su muerte que yo puedo acercarme ahora acá. Y que la motivación que me mueve a acercarme acá a este templo es una motivación de agradecimiento. Porque Él me perdonó y pagó los pecados que yo iba a seguir cometiendo. Y hoy puedo tener paz con Dios y acercarme al Señor y confesar mis pecados
Y Él es fiel y justo para perdonarme. Hijitos, y me dice, hijitos míos. Y me trata con dulzura. Ahora que Él murió por mí, que yo acepté ese sacrificio por mí y puse mi confianza en Jesucristo. ¿Sabe qué le dice a sus hijos? Con ternura le dice, hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y Él nos perdona. Y la motivación de todos nosotros al acercarnos a este lugar, ¿sabe cuál debiera ser? Con un corazón agradecido. Con un corazón agradecido. Que Él hizo todo. Con un corazón agradecido, un corazón lleno de agradecimiento, de querer elevar un cántico a Él, de querer escuchar la palabra, el deseo de querer venir a la iglesia y glorificarle y alabarle con pasión. Glorificarle con nuestras vidas, con nuestra conducta, tratar de ser mejor. Cuando vamos a pecar, está el Espíritu Santo ahora en nosotros, está la conciencia que nos acusa de todo pecado. Y no mirar este sacrificio en vano. Pero si aquí hay alguno que no ha recibido ese perdón y que se siente culpable, que se siente que su pecado es tan terrible que no tiene tranquilidad, déjeme decirle en esta hora que en Jesucristo hay perdón y hay remisión de pecado. Y que su sangre está ahí, más viva que nunca, para redimir nuestros pecados. Vámonos pensando en este glorioso sacrificio que nos hizo estar en paz con nuestro Salvador. Y cada vez que vamos a cometer un pecado, pensemos en este sacrificio tan glorioso. Yo le digo, voy a terminar con esto. Siempre digo, no, algunos dicen, están los que creen que ya no cometen pecado. Sí, cometemos pecados. De hecho, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos está ayudando, nos está amonestando. Pero ¿sabe qué? Muchas veces sabemos que estamos haciendo el mal y aún así lo hacemos. Y recibimos la amonestación de nuestras conciencias y aún así lo hacemos. Pero más adelante, la palabra de Dios nos va a hablar de aquellos que tienen el sacrificio de Dios en vano y que miran el sacrificio de Dios insuficiente. Siempre es de meditación para el cristiano el examinarse si estamos en la fe. Porque el que es hijo de Dios va a caminar por las obras que Dios preparó de antemano para tratar de parecerse más y más a nuestro Salvador. Para el Señor sea honra y gloria. Oramos al Señor. Amado Dios, le damos muchas gracias, Señor,
Porque usted, Señor, ha muerto por nosotros. Muchas veces, Señor, nos acostumbramos a esta frase. Muchas veces, Señor, está siempre en nuestro lenguaje: murió por mí, mi Dios. Y nos acostumbramos tanto a este lenguaje que no le damos la importancia y la magnitud que tiene tu muerte. Y la realidad, Señor, que tiene nuestras vidas ahora es que podemos acercarnos a ti y estamos en paz contigo. Podemos tener una relación contigo. Podemos ser tus hijos. Y tú estás trabajando en nuestras vidas. Toda esa realidad espiritual, Señor, tú la prometiste y se llevó a cabo con tu muerte. Y te damos gracias, Señor, porque ahora podemos decir que en Cristo tenemos salvación y remisión de pecado. Que en Cristo está nuestra esperanza de salvación. Que en Cristo tenemos una herencia incorruptible. Que en Cristo tenemos esta esperanza viva. Te damos muchas gracias, Señor, por todo esto. Grábalo en nuestra mente. Grábalo en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo esto. Señor, que al irnos de este lugar nos vamos pensando en este sacrificio y nos vamos meditando en este sacrificio, en lo que tú lograste. Ahora, Señor, estamos en Cristo. Y cuando tú nos miras desde el cielo, ves a Cristo y no a nosotros. Ahora formamos parte de Cristo. Esta unión mística. Ahora somos llamados hijos tuyos. Y por eso, gracias, Señor. Permite que estas verdades estén latentes en nuestro diario vivir. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.